Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 26 de junio, damos comienzo al programa 245 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes oyentes de Obligados a Volver. Programa número 245, correspondiente al sábado 26 de junio. Como siempre, organizado en 2 bloques. En el primer bloque contamos en primer lugar con la política internacional, que el informe de Hernán Pereira, y luego viene la de adultos mayores de Ricardo Capdevila. Hacemos una breve pausa musical y luego en el segundo bloque tenemos Detrás de un tango, la columna de Nora Bologna, que hoy presenta a homenaje a Güemes, el gaucho libertario. Y cierra el bloque y el programa la columna de Vamos al Cine de Rubén Cusati con Los Compañeros. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya unos años. La primera noticia importante a nivel mundial registrada esta semana es la condena en la Asamblea de Naciones Unidas al bloqueo que lleva Estados Unidos en contra de Cuba. 184 países, entre ellos Argentina, votaron en contra, solo 2 a favor, Estados Unidos y su estado satélite Israel, y hubo 3 abstenciones, una de Brasil, otra de Colombia y la tercera de Ucrania. De Brasil y de Colombia era esperable, pues son países
que pretenden hacer obsecuencia frente a la potencia dominante hoy en el mundo. Y lo de Ucrania, que también está siguiendo ese camino por su proximidad con Rusia, realmente provocó indignación en Cuba. Se recordaba que en 1989, cuando se disolvió la Unión Soviética y estaba el drama de lo que había pasado en Chernobyl, había 25.000 niños ucranianos que no quería recibir nadie en el mundo afectados por la explosión. Y el único país, pese a que estaba en una situación económica tremenda, espantosa, hackeado por el embargo de Estados Unidos y por el bloqueo, fue Cuba. Recibió 25.000 chicos ucranianos, los devolvió al tiempo, la mayoría de ellos curados de las terribles secuelas de lo que había pasado en Chernobyl, y hoy el pago que hace Ucrania de aquel extraordinario gesto de solidaridad es abstenerse en la votación de condena al embargo de Estados Unidos. El triunfo político de Cuba indudablemente obligará a un replanteo de la política de Estados Unidos con el presidente Biden ahora. Habrá que esperar si se vuelve a el deshielo que se había iniciado con Obama y que retrocedió brutalmente con Trump. También se reveló esta semana que Trump había propuesto en medio de la crisis del COVID llevarse los enfermos a la base de Guantánamo. Esta locura, otra de las tantas de Trump y de su supremacía blanca y de que aquello no era más que una gripe y de tomar lavandina para curarse del coronavirus, ¿no? En fin, esperemos que todo esto cambie en beneficio del desarrollo de la humanidad. Se ha descubierto en Canadá una tumba, una fosa en realidad, donde había 751 cadáveres de niños en la zona de Saskatchewan. Había una escuela allí para niños indígenas que funcionó de 1899 a 1997, la escuela Mareval, que era dirigida por curas y que también tenía subvenciones estatales. Supuestamente era para integrar chicos indígenas a la cultura canadiense. Fallecieron 751 y esto se suma a lo descubierto también como tumba colectiva en la Columbia Británica, en la escuela Kamloops, donde había 251 esqueletos de niños muertos allí. Estas escuelas funcionaron en Canadá entre 1863 y 1998 y se calcula que pasaron más de 150.000 niños, muchos de los aborígenes, muchos de los cuales todavía continúan desaparecidos. Otros aún padecen las tremendas secuelas que le dejó la educación que se impartía allí. Una de las mujeres que concurrió a estas escuelas, Florencia Spauer, dijo que nos hacían creer que no teníamos alma, es decir, que los aborígenes no tenían alma, algo parecido a la conquista española, ¿no? En fin, todo se les prohibía hablar en su idioma o practicar su cultura y muchos fueron maltratados y abusados, muchos, la mayoría. Canadá ha pedido públicas disculpas por esta barbaridad, por este crimen de lesa humanidad, pero no ha pasado de un mero declaracionismo hasta ahora. Habrá que ver cuáles son las medidas que puede llegar a tomar el gobierno canadiense para resarcir de alguna manera a las comunidades aborígenes respecto a este verdadero genocidio. En cuanto a el tema del momento, que es la elección, el balotaje de Perú, todavía no se produce la proclamación de Pedro Castillo como presidente, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones ya dijo que había aventajado a Keiko Fujimori por alrededor de 45.000 votos y que era el ganador de la elección. Pero ese Jurado Nacional de Elecciones estaba compuesto originalmente por 5 miembros, uno que nunca fue designado por el gobierno, y entonces quedaron 4. De los 4 ahora renunció uno, Luis Arce Córdoba, representante del Ministerio Público, presentó su declinación irrevocable
En realidad lo que Luis Arce Córdoba era como una especie de caballo de Troya metido dentro de este Jurado Nacional de Elecciones, porque lo que dice es que él renuncia porque no le aceptan dar lugar a los reclamos de Fuerza Popular, el partido de Fujimori, que presentó 945 pedidos de nulidad sobre actas electorales que afectan a más o menos 200.000 votos. En realidad solo 135 de esos pedidos fueron presentados en términos y todos fueron rechazados en primera instancia. Hay informes de observadores de la OEA, de observadores de distintas ONG de nivel mundial, que estuvieron en las elecciones y dijo que no hubo una sola irregularidad, ni casos de fraude, ni denuncias sólidas respecto a fraude. De todas maneras, esta semana el Jurado Nacional de Elecciones rechazó 10 presentaciones del partido de Fujimori. En todos los casos, el tal Arce Córdoba votó a favor de la presentación del partido de Fujimori y ahora denuncia parcialidad y denuncia que hay una conspiración en contra de todo lo que Fuerza Popular, que el partido de Keiko Fujimori plantea respecto a las nulidades, y por eso se va. A su denuncia inmediatamente respondieron el resto de los integrantes, lo cesaron en el cargo y pidieron que su reemplazante sea designado con urgencia para seguir analizando las actas. De todas maneras, todo esto lo que hace es retrasar la declaración formal del triunfo de Pedro Castillo, y esto coincide con algo que es muy preocupante. Habían pedido el encarcelamiento de Fujimori, que tiene una condena de 30 años pendiente por haber aceptado sobornos del grupo Odebrecht, del famoso Lavajato. La justicia rechazó el pedido del fiscal de volverla a encarcelar por haber violado la libertad provisional, y bueno, todo esto está generando una situación de mucha tensión y probablemente de algún amago serio de golpe o de nulidad de las elecciones, o de no declarar a Castillo ganador, y en fin, generar una especie de acefalía en Perú. Habrá que estar muy atento a cómo se desenvuelve la situación en la próxima semana, pero los signos hasta ahora son preocupantes en serio. También es preocupante la situación de Nicaragua. En Nicaragua se ha registrado el encarcelamiento en los últimos tiempos de 20 dirigentes opositores. Muchos de ellos eran precandidatos a la presidencia. Hay elecciones en el mes de noviembre, elecciones presidenciales, y algunos están con encarcelamiento en sus domicilios y otros han sido llevados a la cárcel de El Chipote, así se llama la cárcel de Managua. Según la observación de derechos humanos de Naciones Unidas, a cargo de la señora Bachelet, hay 132 presos políticos en Nicaragua, y Bachelet se ha preocupado rápidamente por hacer el informe sobre Nicaragua a pedido de Estados Unidos, pero se olvidó de Brasil, se olvidó de Colombia, se olvidó de Chile, se olvidó de todos los países donde gobierna la derecha. Solamente hace informes sobre Venezuela y sobre Nicaragua. Triste destino y triste papel el de Bachelet. Pero de todas maneras hay preocupación por lo que está ocurriendo en Nicaragua y las consecuencias que puede traer. Ortega, el actual presidente y quien se va a postular para seguir siéndolo el año que viene, dice que en realidad no son presos políticos, sino que han sido detenidos por estar objetivamente aliados a Estados Unidos y a una intención de golpe de Estado para derrocarlo, y que han recibido incluso dinero del exterior. Bueno, habrá que ver cómo sigue la situación de Nicaragua, que es realmente preocupante. Gracias por la invitación. Hoy hablaremos de los adultos mayores. El derecho a una jubilación digna es hoy vulnerado por la idea de reemplazarlo por un subsidio, como podemos considerar hoy a la jubilación mínima. Pero no es un subsidio, es un crédito por el aporte
de 30 años al menos de trabajo o su compensación con pagos de moratorias, que, debido a inestabilidades en las políticas económicas cerradas, con la utilización de los fondos recaudados para otros fines y no los de la seguridad social. Cabe aclarar que solo los gobiernos populares generaron esos derechos, cercenados por gobiernos neoliberales o neocoloniales que consideran que los mayores viven mucho y generan una carga para el Estado. La jubilación mínima es hoy el mayor maltrato a los adultos mayores. Y aunque la gratuidad de los medicamentos ayuda, es solo un paliativo, pero insuficiente para mitigar ese maltrato. Hay rumores de que se daría un bono de 6.000 pesos a los que cobran la mínima. Y seguimos tratando a las jubilaciones como un subsidio. Los haberes jubilatorios, como dijimos, son un derecho adquirido por el pago de aportes. Hay que aumentar las jubilaciones a todos y a todas las jubiladas y no dar bonos ni otorgar préstamos. Pero quiero recordar dos frases de Alberto que generó una expectativa de mejora, pero incumplida, a los adultos mayores. La primera: cuando crean que mi gobierno se desvía del camino, háganmelo saber. Pero vino la pandemia y los adultos mayores, por su vulnerabilidad, no se recomienda que salgan. Y no hay canales de diálogo entre el gobierno y las organizaciones que nuclean al sector para hacerles llegar nuestro reclamo. Y la segunda frase: entre los bancos y los jubilados, yo elijo a los jubilados, dijo Alberto. Y acá no encuentro explicación, porque lo que pasó desde su asunción fue todo lo contrario. Según un excelente artículo de Horacio Robelli del domingo 13 de junio, titulado Renta y Distribución, donde deja en claro que se debe impulsar el trabajo y el mercado interno y no la parasitaria fuga de riqueza, les leeré el párrafo de renta financiera. La renta financiera se refleja en la denominada deuda cuasi fiscal del Banco Central de la República Argentina, generada por sus pasivos remunerados. Al 30 de diciembre del 2019, la suma del ELIX y pases pasivos era de 1.185.108 millones, o sea, 1.185.108 millones. LELIX más pases pasivos, equivalentes a 18.811 millones de dólares al tipo de cambio registrado por el Banco Central a esa fecha, 63 por dólar. Al 2 de junio de 2021, los LELIQ y pases pasivos habían ascendido a la suma de 3.594.259 millones de millones. O sea que serían 3.594.259 millones, equivalentes a 35.943 millones de dólares, con un dólar a 100. Por lo tanto, el aumento de la deuda cuasi fiscal del Banco Central por pases remunerados, LELIQs y pases pasivos, ha sido de 2.409.141 millones de millones, equivalentes a 17.132 millones de dólares durante la actual gestión del banco. Tomando las cifras del 2 de junio del 2021 en materia de pago de intereses por estos pasivos remunerados, las LELIQs, que son a 7 días de plazo, devengan un interés
nominal anual y los pases pasivos que van de un solo día a menos de 7 días de plazo, pagan 32% nominal anual. Esos rendimientos, al renovarse las colocaciones en cada vencimiento, generan intereses que son acumulativos. Crecen a una tasa efectiva del 45% anual. Esto se hace para evitar que los pesos regresen al mercado y se cambien a dólares. Pero esos intereses para todo el 2021 van a ser por un monto superior a 1.500.000 millones de pesos. Una suma mayor, inclusive, que la presupuestada como déficit de la Administración Nacional en la Ley 27.591 de Presupuesto Nacional del 2021, que es de 1.453.686 millones, lo previsto en el déficit. El gobierno frena planes sociales y gasto público en medio de la segunda ola del COVID para no superar el déficit fiscal presupuestado, pese a que la inflación va a ser mayor que la estimada del 29% para todo el 2021. No muestra la misma conducta severa en su política monetaria, que no genera créditos para la producción, el trabajo y el consumo, y paga generosa y religiosamente a los bancos las inmovilizaciones de las LELIQ y los pases pasivos. Hasta acá la lectura del artículo. Después de esta lectura, ¿a alguno le queda duda de que a Alberto le hicieron cambiar la elección entre los jubilados y los bancos? Pero para que sea más claro todavía, y bajo el supuesto de un universo de 8 millones de jubilados, los intereses de las LELIQ de este año de pandemia podrían financiar un aumento para los 8 millones de jubilados de un importe de 15.000 pesos por mes a cada uno durante 12 meses, con los intereses que están pagando por las LELIQs. Durante estos días tenemos una buena noticia respecto al plan de viviendas con 100 complejos de viviendas en todo el país para mayores de 60 años que no tengan acceso a créditos hipotecarios y que no tengan la posibilidad de pagar un alquiler a través de una cesión en comodato de unidades de vivienda. En referencia a este plan, que felicito al gobierno por implementarlo, hace casi 8 años la Confederación General de Jubilados presentó un plan similar durante el gobierno de Cristina que no pudo concretarse. Y aunque nos invisibilizan, nos alegra que se concrete la iniciativa. Alberto Fernández, tenés un pueblo que te apoya. Tomá las medidas que hay que tomar y si te presionan, hacelo saber. El pueblo te respaldará. Pero es evidente que hasta ahora tu elección fue por los bancos. Suben y suben los sueldos, bajan y bajan. El morfi está por las nubes, no come ni el que trabaja. El capital se concentra y la pobreza se expande. El dinero no se encuentra, está en las Islas Caimanes.
el cielo las estrellas, en el campo el alimento, 1000 mangos el kilo de asado, osobuco 700. Los formadores de precio juntan la guita con pala y nos tratan con desprecio en las buenas y en las malas. Caro, 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 caro. Secuestraré al verdulero, voy a pedir un gran rescate. 2 plantitas de lechuga y 1 kilito de tomate. Cien gramos de mortadela me compré en la fiambrería y el fiambrero me pregunta si he ganado la lotería. Hace un mes cobré una herencia, la pucha que tuve suerte. Me compré 1 kilo de cuadril, lo tengo en la caja fuerte. No quiero parecer triste, ni tampoco ser ingrato. No es que todo esté tan caro, es que yo estoy muy barato. Carnes, leche, pan, fideo, antes comía parejo, pero con tantos aumentos, en cualquier momento dejo. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves, a partir de las 19 horas, comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio, llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Buenas tardes, queridos amigos oyentes de nuestro programa Obligados a Volver y de mi columna Detrás de un tango. El 17 de junio de 1821, los pobres de Salta y sus alrededores se quedaron sin padre. Moría Martín Miguel de Güemes, el hombre que había rechazado con sus gauchos infernales las invasiones españolas. El único general patriota muerto en batalla durante la Guerra de la Independencia Argentina. El hombre que durante años sería la pesadilla de los ejércitos españoles con sus tácticas guerrilleras. Todo aquel pueblo que lo había acompañado en las buenas y en las malas concurrió en masa a su entierro en la capilla del Chamical. Con muy escasos recursos, libró una constante guerra de guerrilla conocida como Guerra Gaucha,
deteniendo las invasiones del ejército español y conservando así el resto del actual territorio argentino del norte libre de realistas. Mientras tanto, la Gaceta de Buenos Aires, muy lejos de los ideales de su fundador, Mariano Moreno, informaba feliz y desvergonzadamente a sus escasos pero influyentes lectores: murió el abominable Güemes, al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos. Ya tenemos un cacique menos. Güemes puso en marcha el ejército infernal. En él no había leva forzosa, todos eran voluntarios, desde los changuitos que apenas podían montar hasta los viejos vaquianos. Desde las mujeres que formaban una eficiente red de espionaje hasta los curas gauchos, que usaban los campanarios como torretas de vigías y sus campanas como alarma ante la presencia del enemigo. Todo un pueblo en armas, machetes, lanzas, azadas, boleadoras y unos pocos fusiles y carabinas eran las armas de aquel pueblo que aprendía junto a su jefe que estaban solos para enfrentar al ejército que acababa de vencer a Napoleón. Sin embargo, varios años antes, en 1806, siendo muy joven, Güemes tuvo su bautismo de fuego en la ciudad de Buenos Aires, durante la primera invasión inglesa. Allí protagonizó un hecho excepcional. Al ver que el barco inglés Justin había encallado por una bajante repentina del río en las barrancas del Retiro, en lo que hoy es la Plaza Fuerza Aérea Argentina, dirigió una carga de caballería sobre el agua y lo abordó. Prácticamente no hay registros de que un buque de guerra haya sido capturado antes ni después por una partida de caballería. En un acto de homenaje al héroe y a este hecho excepcional, el escritor Juan Manuel Beatti escribió sus versos Al gaucho libertario, a los que puso música de milonga candombe el compositor Néstor Marconi. Es la primera obra tanguera dedicada a un héroe nacional, inaugurando así una nueva inspiración épica en nuestra música popular. Vamos a ver y escuchar los comentarios que su autor Néstor Marconi y el cantante Lautaro Massa grabaron para compartir esta experiencia. Creo que es un homenaje merecido y es incluirnos a los músicos, digamos, tangueros, entre comillas, incluirnos en homenajes a próceres argentinos que antes se daba solamente en marchas o alguna samba chacarera, pero nunca en tango ni en milonga. Interpretar una obra como esta, en homenaje a Güemes, implica un trabajo expresivo, que es un poco el trabajo que uno hace con todas las obras, pero en este caso se agrega el componente de lo histórico y de los hechos históricos. Entonces yo me vi obligado, vamos a decirlo de esa manera, a revisar la historia en un grado de profundidad bastante superior al que uno ya conocía por las instituciones, las escuelas y demás, y en eso ha consistido mi trabajo, es decir, en buscar los datos históricos para saber de qué estaba hablando cuando cantaba algunos fragmentos, algunas frases, y además para darle el carácter, es decir, si era enérgico o no enérgico, por ejemplo, en algunos puntos, acorde al hecho que estaba cantando o contando. A mí me tocó componer la melodía y dos orquestaciones para dos organismos de la ciudad de Buenos Aires, dos grandes organismos, digamos así, que son la Orquesta del Tango y la Banda Sinfónica. Primero hice el arreglo para la Orquesta del Tango con la voz de Lautaro Massa. Para la banda hice dos arreglos, uno completo el tema y otro medio tema. ¿Qué podría implicar para otro cantante u otra cantante de mi generación interpretar una obra dedicada a Güemes? Pero en mi caso ha sido un hallazgo, ha sido inaugural. Es la primera vez que yo interpreto una obra de estas características, pero no solo una obra dedicada a este personaje puntual, sino en realidad es la primera vez que yo interpreto una obra dedicada a un personaje argentino histórico y aún más, un personaje del interior de nuestro país. Por lo cual ha sido para mí una buena noticia. En el homenaje realizado a Güemes por la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de la ciudad, con motivo de cumplirse 200 años de su partida, fue interpretada la obra Al gaucho libertario
por la Orquesta de Tango de Buenos Aires y la Banda Sinfónica de la Ciudad con la voz de Lautaro Massa. Los invito a escucharla y yo me despido hasta nuestro próximo encuentro en Obligados a Volver. Que estén bien y sigamos cuidándonos. La Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad homenajea a Martín Miguel de Güemes a 200 años de su fallecimiento con una milonga candombe especialmente compuesta por el maestro Néstor Marconi con letra de Juan Manuel Beati titulada Al Gaucho Libertario. La Orquesta del Tango de Buenos Aires y la Banda Sinfónica de la Ciudad interpretan el tema con la voz de Lautaro Massa. Cóndor del altiplano, no se aquerencia en la humedad. Te no fuiste, joven gaucho, a planear por tu heredad. Esa tierra reclamaba un fuego para el gauchaje que no permita el ultraje del vasallaje colonial. Este arrabal porteño admirado te recuerda cuando la invasión inglesa te batiste con honor. Fuiste orgullo de esta tierra cuando en carga de caballería a la fragata Justina abordaste en un malón. El malevaje orillero con Martín Güemes no afloja, por su coraje se arroja humillando al invasor. Como gaucho bien de fierro, con tus cortos 20 abriles, borda de húsares bravos, te ordenaron manejar la cultura de tu pueblo, atacada en religión. Te salías de la vaina por volasear un sajón. El malevaje orillero con Martín Güemes no afloja, por su coraje se arroja humillando al invasor. Patria crisol de sueños, por tu genio defendida, a sus hijos te encomienda en tropel de rebelión. A los godos diste ruinas, grito de tus altas aguerridas. Sangra imparable tu herida, viva la revolución. El malevaje orillero con Martín Güemes no afloja, por su coraje se arroja, humillando al invasor. Gloria al gaucho libertario, esta milonga es